Bueno, muy buenas noches. Como les estaba diciendo a todos, me alegra que estén con nosotros esta noche, pero sobre todo, me alegra que podamos empezar en esta noche todo lo que el Señor quiere para nosotros. Ustedes, como están viendo ahí, vamos a proyectar en la pantalla algo que tiene que ver con, creo yo, nuestra mente, nuestro espíritu y sobre todo la relación que nosotros podemos tener con Dios. Como ustedes están viendo ahí, ¿qué dice? Dice el lóbulo frontal y el sello de Dios. Vamos a empezar a ver esta noche y vamos a analizar cómo Dios en su palabra da una clave tan importante que ahora los científicos, los neurólogos, la gente que trabaja la mente, que trabaja la anatomía humana, han encontrado cosas que ya están en las escrituras desde hace miles de años. Y para eso vamos a empezar a mirar este tema que tiene que ver con nuestra mente, que evidentemente es donde Dios tiene la base de la comunicación con nosotros. Ok, entonces vamos a empezar a ver esa parte. Y primero quiero empezar con la parte anatómica. Tal como ustedes están viendo ahí, dice el lóbulo frontal se encuentra detrás de la frente. Ustedes como ven ahí en la gráfica, aquí tenemos la frente de este individuo. Toda esta parte que está de este color, digamos, fosforescente, por llamarlo así, que está más claro que el resto, todo esto es el lóbulo frontal. Y aquí tenemos que está cubierto, la frente vendría desde acá, toda esta parte de acá. Entonces, detrás de la frente estaba el lóbulo frontal. Ahora vamos a empezar a ver qué es lo que dicen los científicos y lo que han encontrado con respecto al lóbulo frontal. Nos dicen que ahí es donde se anidan o donde se gestan, por decirlo así, las decisiones, la personalidad, la voluntad, la memoria, el juicio, o sea, las decisiones que hacemos, lo que escogemos entre lo bueno y lo malo. Y aparte de eso, ahí en esa parte del lóbulo frontal está la diferencia que nosotros tenemos con todo el resto de los animales que hay en la creación de Dios. Porque ahí es donde nosotros tenemos la inteligencia para crear, para cambiar las cosas, o sea, para inventar, para poder tomar cosas que tienen que ver con cambios que pueden afectarnos tanto para lo bueno como para lo malo. Vamos a analizar eso. Aparte de eso, también es allí, en el lóbulo frontal, donde están las bases de la comunicación y del lenguaje, por supuesto, con el libre albedrío. Entonces no nos va a extrañar cuando vamos a analizar las escrituras, porque Dios directamente dice que es en el lóbulo frontal o en la frente, digámoslo así, donde Él tiene algo que nos hace a cada uno de nosotros. Y no solamente Dios, vamos a ver que el enemigo también hace algo interesante en la frente de sus seguidores. Bueno, sigamos mirando la parte anatómica. El lóbulo frontal es uno de los 4 lóbulos de la corteza cerebral. Vamos a mirar aquí la parte derecha. Tal como dijimos, la parte roja que está aquí es la parte frontal. Aquí estaría la frente, la nariz quedaría por este lado, aquí la boca, y esta parte aquí la parte de atrás de la cabeza. Entonces tenemos los 4 lóbulos serían el rojo, el lóbulo frontal, el azul que vemos acá, el lóbulo temporal. Al otro lado tenemos el lóbulo parietal en verde y en la parte de atrás de la cabeza tenemos el occipital. Esos son los 4 lóbulos que tenemos nosotros, todo el mundo en nuestras cabezas. Pero aparte de eso, allí en el lóbulo frontal es donde se constituye la región más grande que está situada en la parte delantera del cerebro, como dijimos, y justo detrás de la frente. Es el responsable de procesos cognitivos complejos. Cuando dice procesos cognitivos complejos es la capacidad de que nosotros podamos tener ideas que pueden ser muy grandes, que pueden ser procesos de conocimiento y procesos de elaboración mental.
También las llamadas funciones ejecutivas. O sea, cada que nosotros hacemos algo o alguna decisión que hacemos o alguna cosa que nosotros queremos realizar, tiene que ver ahí en esa parte del lóbulo frontal lo que nosotros hacemos en la práctica. Estas funciones son operaciones mentales dirigidas hacia un fin, puede ser bueno o puede ser malo, que permiten el control de la conducta. O sea, como nosotros, digamos, hay gente que tiene buena conducta, por decirlo así, y gente que tiene mala conducta. Es decir, nos posibilitan para que podamos, ¿qué? Elegir, planificar y tomar decisiones voluntarias y también conscientes. Un científico neurólogo muy conocido aquí en Estados Unidos, que se llama Eckhart Goldberg, dice lo siguiente, y me gusta mucho, por eso la puse en azul, lo que él dice: el lóbulo frontal es al cerebro lo que un director a una orquesta coordina y dirige las otras estructuras neurales del cerebro en una acción concertada. O sea, digamos, visualicemos lo que está diciendo aquí este científico. Un director de orquesta, ustedes han visto cuando hay una orquesta grande que hay un señor con un palito que está dirigiendo, ese es el director, eso se llama la batuta. Este señor está dirigiendo y la gente hace cuando él manda, en qué momento tocan, en qué momento paran, a qué velocidad tocan, si en un momento tienen que quedarse en silencio o si en algún momento tienen que hacer alguna cosa, él es el que los dirige y da prácticamente toda la acción que tocan los músicos. Eso es lo que hace el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es como un director de orquesta que maneja todos los demás comportamientos del cerebro y del individuo. Entonces yo podría decir que algo interesante. Ese director de orquesta puede ser un director que está bueno o puede ser un director que está malo. Cuando es bueno, toda la orquesta trabaja en armonía y la pieza musical que están tocando se va a escuchar correcta, a tiempo, se va a escuchar de una manera que va bien coordinada. Pero si es un director de orquesta malo, lo que él dirige va a ser una confusión. Entonces una cosa va a estar por un lado, otra cosa va a estar por otra, entonces no se va a escuchar bien, sino va a ser un desorden. Y tal como vamos a ver, el lóbulo frontal tiene mucho que ver con eso, con el orden y el desorden. Ahora, la memoria de trabajo, o sea, el adiestramiento que tenemos, por ejemplo, un doctor, por ejemplo, un ingeniero, un abogado, están también todo eso en el lóbulo frontal, todo su conocimiento, o sea, todos los años de estudio, todos los años de preparación para cada persona, básicamente, no digo que todas, solamente en esta parte, pero en la parte principal del cerebro, en el lóbulo frontal. El lenguaje, lo que hablamos, si hablamos un idioma o varios idiomas. El movimiento o la autoconciencia dependen del lóbulo frontal, así como la originalidad y la creatividad. O sea que aquí en el lóbulo frontal es donde vemos quiénes somos realmente. Si somos personas que tenemos algunos caracteres o algún adiestramiento, algún conocimiento, algún arte o alguna cosa que nos diferencia de otras personas, está detallado en el lóbulo frontal. Es interesante. Por eso, tal como vamos a ver aquí en adelante, y hay algo interesantísimo que podemos ver acá, las personas con lesiones en el lóbulo frontal son aparentemente normales, pero toman decisiones equivocadas, como dice este doctor Edward Punset. O sea, que nosotros podemos estar rodeados de mucha gente que tiene afectado un lóbulo frontal, pero ¿por qué vamos a analizar ahorita qué momentico por qué es que se les afecta el lóbulo frontal? ¿Y por qué es que su comportamiento puede ser negativo? Y pueden parecer personas normales a los ojos de los demás, ¿pero qué? Pero son enfermos porque tienen lesionado su lóbulo frontal. Y tal como vamos a ver aquí, Dios se da cuenta quienes tienen sano su lóbulo frontal ante Dios y quienes no lo tienen sano.
Y eso es lo que vamos a empezar a analizar ahora, para que nos demos cuenta si nuestro lóbulo frontal está afectado, no está afectado, o por lo contrario, si estamos haciendo algo para que podamos corregir si hay alguna anomalía, porque como se van a dar cuenta, hay maneras de corregirlo, pero también hay maneras de dañarlo. Ok, ahora vamos a entrar a la parte teológica que nos va a ayudar a entender esto. Vamos a ver qué hay en el lóbulo frontal, o sea, en la frente que nosotros tenemos detrás de la frente del lóbulo frontal, como dijimos, es donde Dios coloca su sello. La primera vez que nos hablan las escrituras sobre el sello de Dios está en Ezequiel 9:4 y nos dice, y les dijo Jehová, a un ángel le dijo lo siguiente, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal, o sea, como un sello, en la frente, a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. O sea que aquí está diciendo, básicamente, que Dios quiere colocar en la frente de la persona que están haciendo la voluntad de Dios, que están pidiendo, que están rogando, que están clamando por todo lo malo que hay alrededor, que se ponga un sello en la frente. Cuando leemos esto aquí, lo que dice Ezequiel, nos hace ver algo que estamos viviendo ahora. Hay mucha gente en este momento que tiene su lóbulo frontal alterado y Jesús no puede ponerles un sello en la frente porque primero hay que organizárselo. Y por eso esas personas hacen lo malo. Y por eso esas personas hacen abominaciones. Hacen cosas contrarias a las cosas de Dios. Ahora vamos a mirar en esta parte el libro de Apocalipsis que nos dice que también en nuestra generación está colocándose un sello en nuestras frentes. Y lo dice Apocalipsis 7:3. Diciendo, a un ángel también le dice lo siguiente, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y luego en Apocalipsis 14:1 nos dice, después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000, que tenían ¿qué cosa? Empecemos a ver qué es el sello de Dios lo que contiene. El nombre de él, el nombre del Padre escrito en su frente. Cuando dice aquí que los hijos de Dios tienen el nombre del Padre, el nombre de Cristo en sus frentes, quiere decir que nosotros hacemos la voluntad de Dios. O sea que ya estamos empezando a entender que ante los ojos de Dios, las personas que hacen la voluntad de Dios son personas que tienen sano su lóbulo frontal. Y por lo contrario, las personas que no hacen la voluntad de Dios tienen enfermo el lóbulo frontal. Y tal como digo, eso depende de nosotros mismos. Nosotros mismos somos los que escogemos, porque como dijimos al comienzo, las decisiones, el libre albedrío, todo lo que tiene que ver con nuestro propio comportamiento, nuestro proceder, tiene que ver con el lóbulo frontal. Ok, ahora, en Éxodo 20 hay algo interesante que nos dice el versículo 36. Y esto es algo que cuando lo leí me pareció muy interesante porque aquí nos dice exactamente qué es lo que Dios quiere colocar en nuestras frentes. Y se lo dice a Aarón. Dice aquí, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, que dice santidad a Jehová. O sea, que en esa grabadora o en esa grabación que nosotros tenemos en la frente, dice que somos santos de Dios. Por eso nos pone el nombre de Dios y el nombre del Padre. Y dice el 37, y no pondrás, y la pondrás con un cordón de azul y estarás sobre la mitra, o sea, sobre la parte de la cabeza donde tenían los sacerdotes la mitra. Por la parte delantera de la mitra estarán. ¿Y estarán donde? Sobre su frente, sobre la frente de Aarón. Estaría ahí porque ahí donde está, como dijimos, en la parte de ahí el lóbulo frontal. Y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas. Y dice aquí,
y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. O sea, lo que Dios quiere es que nosotros tengamos continuamente la santidad de Dios en nuestras mentes. O sea, en otras palabras, nuestro proceder, nuestras decisiones, nuestro carácter, que nuestro libre albedrío esté dirigido, como vamos a ver más adelante, por el Espíritu Santo, que tiene que ver con este sello que se nos está poniendo. Vamos a mirar cómo nos sigue diciendo que este tema, como les digo, a mí me fascina, porque esto que estamos viendo aquí incluso sería bueno todavía hasta los psicólogos, que lo vieran los psiquiatras, porque tiene mucho que ver con el comportamiento de cada uno de nosotros y tiene que ver muchísimo con esto que el Señor nos está colocando en la mente, o sea, su sello. Ahora, en Apocalipsis 3:12 nos dice, y escribiré sobre él en la frente el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nuevo nombre. Aquí se lo está diciendo esto a la iglesia de Filadelfia. Cuando estudiamos la iglesia de Filadelfia vimos que es una iglesia que Dios le da muchas bendiciones, que es una iglesia que no tiene ningún fallo, que aparte de eso le da muchas promesas y se le dice que la ama. Entonces dice aquí que eso quiere decir que nosotros también nos quiere colocar en ese sello varias cosas. Y estamos viendo ahí, nuevamente lo dice que el nombre del Dios, el nombre de Cristo, pero aparte de eso el nombre de la ciudad amada que desciende del cielo. En otras palabras, cada persona que tenga el sello de Dios será parte de la nueva Jerusalén que desciende del cielo, o sea, los redimidos. Estamos empezando a entender toda esta secuencia que, vuelvo y repito, que tiene que ver con nuestro proceder y si escogemos seguir al Señor o por lo contrario, si seguimos al enemigo. En Apocalipsis 9:4 nos dice algo importantísimo que aquí en adelante vamos a empezar a entender esa dualidad que hay con los que tienen un sello y por lo contrario, con los que no lo tienen. Y aquí nos dice lo siguiente, y se le mandó que no dañasen la hierba de la tierra, que eso se refiere a los 4 ángeles, a los ángeles que van a ser desatados para que vayan y ataquen a las personas que no tienen el sello de Dios. Y dice acá, que no dañasen la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino que solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. O sea, que los que no tengan el sello de Dios van a ser atacados por estas langostas, por esos 4 ángeles que van a salir, y en fin, van a salir a destruirlos. Y a veces uno piensa que esa destrucción no solamente tiene que ver una destrucción a nivel físico, sino a nivel emocional, a nivel mental. Y nosotros nos damos cuenta en este momento, cuando yo leí esto me puse a pensar, la gente ahora está haciendo todo al contrario de lo que Dios quiere. No tienen el sello de Dios en su frente muchos. Están en contra del matrimonio que Dios creó. Están en contra de las cosas naturales. Están en contra de todo lo que es no solamente el matrimonio, sino los mandamientos de Dios. Están en contra de muchas cosas que Dios dejó para nuestro propio bien. Y están empezando a pensar en su mente, sus decisiones totalmente contrarias, y como dijimos en varios momentos anteriormente, llaman a lo bueno malo y a lo malo lo llaman bueno. Están totalmente distorsionados y dice que los que creemos en las cosas buenas de Dios somos los que somos retrógrados, somos los que estamos mal de la cabeza, nos dicen. De lo contrario, por su misma enfermedad, como dijimos hoy un momentito, que tiene un desequilibrio mental, por eso toman estas decisiones erradas y no puede Dios ponerles el sello en la mente. Ahora, y aquí ahora vamos a empezar a entender cuál es el sello de Dios o por qué ese sello de Dios para los hijos de Dios es tan importante, tiene que ver con el Espíritu Santo. Pablo nos lo dice en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13, en el cual esperasteis también vosotros oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud,
el cual también desde que creísteis, fuiste ¿qué? Sellados con el espíritu de la promesa. O sea, el sello que se nos pone en la frente a lo que hacemos la voluntad de Dios tiene que ver con lo que el Espíritu Santo hace que tengamos en nuestro comportamiento. ¿Y cuál es eso? Su fruto, que sabemos que es el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la fe, la bondad, etcétera. Pero aparte de eso, que hacemos la voluntad de Dios y no la voluntad del enemigo. Vamos a ver ahorita más adelante que en cambio de un sello, los que siguen al enemigo en su frente van a tener es una marca contraria al sello de Dios. Ahora, en Efesios 4:30, perdón, Pablo nos dice, y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Cuando dice que no contristéis, quiere decir que no lo contrariemos, que no hagamos lo contrario de él, que no hagamos lo opuesto de lo que estamos diciendo, que nuestro lóbulo frontal, en nuestras decisiones y nuestro libre albedrío, no estamos yendo contra lo que el Espíritu Santo nos dice. Mucha gente se les dice, mire, Dios dice tal cosa. Eso no es verdad, eso son fábulas, eso son mentiras. Que Dios dice que no hagamos tal cosa. No, eso era para anticuados, eso era para otra generación. Ahora yo puedo hacer todo lo que yo quiera, y etcétera, etcétera. Ustedes han escuchado muchas personas que contestan de esa manera, incluso por las redes sociales y por todos los medios de comunicación. Y los mismos gobiernos en este momento están haciendo una campaña totalmente anticristiana, totalmente en contra de la Biblia, y no solamente contra de la Biblia, sino en contra de la misma naturaleza y de la creación de Dios. Sobra decir, hay muchos ejemplos, ustedes ya lo saben, y ya hemos nombrado algunos. Ahora, en el libro de Hechos 2, vemos acá que cuando los discípulos estaban esperando el día de Pentecostés, vino el Espíritu Santo sobre ellos y evidentemente los selló en sus frentes. ¿Pero para qué los selló? Vamos a mirar, ¿para qué es que somos sellados? Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu Santo les daba que hablar. Una de las características que estamos recibiendo el sello de Dios es que nos capacita, como dijimos anteriormente, que tiene que ver con la comunicación, para que nosotros tengamos capacidad de comunicación en idiomas inteligibles, idiomas verdaderos, en otros países o en otras culturas, que podamos dar el evangelio a otra gente para que lo entiendan en su propia lengua. Eso es increíble, hermanos. Y tal como estamos viendo aquí, el sello de Dios tiene que ver muchísimo con el lóbulo frontal y cómo el Espíritu Santo trabaja en las personas que lo reciben. Ahora sí vamos a empezar a ver la marca de la bestia, que es lo contrario de lo que hemos dicho hasta ahora. Y ya sea que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en donde, en su frente. Muchísima gente en este momentito está recibiendo esa marca de la bestia. Por lo contrario, porque no quisieron aceptar voluntariamente o rechazan voluntariamente el sello de Dios. Es bueno aclarar esto. En el mundo hay solamente dos clases de grupos de personas. Unos que reciben el sello de Dios porque hacen la voluntad de Dios, porque se dejan guiar por el Espíritu Santo, porque es el sello que les ponen en la frente, y otros que reciben la marca de la bestia porque llevan una vida que es contraria y su proceder y sus acciones, como vimos al comienzo, están guiadas por una influencia negativa y están bíblicamente enfermos en su lóbulo frontal. ¿Por qué? Porque el enemigo nos causa enfermedad y desorden mental. Ahora, sigamos adelante. Apocalipsis 14:9 nos dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia
a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles, y de quién más, y delante del Cordero. O sea, nos estamos dando cuenta aquí que mucha gente recibirá en su frente, ¿qué cosa? La marca de la bestia por adorar a la bestia. Mucha gente cree que adorar a la bestia es que religiosamente esté rezándole. No, adorar a la bestia quiere decir rendirle la voluntad a algo que es contrario a lo que dice Dios. Si yo adoro a Dios, yo hago su voluntad. Si yo no adoro a Dios, entonces automáticamente estoy en contra de Dios, y la Biblia lo llama un anticristo. Todo el que está en contra de la voluntad de Dios o de Cristo es un anticristo, y evidentemente estas personas reciben la marca de la bestia. A estas alturas de lo que ya venimos viendo, cada uno de nosotros nos estaremos dando cuenta si tenemos el sello o estamos siendo sellados, o por el contrario, si estamos recibiendo en nuestras frentes la marca de la bestia. Pero no nos preocupemos si es que sentimos que no estamos recibiendo el sello, porque hay remedio para eso, porque es una enfermedad, lo repito. Todos esos procedimientos que se hacen contrarios a la voluntad de Dios son porque hay una enfermedad mental en el lóbulo frontal por el procedimiento, porque la misma rutina de hacer cosas negativas nos hace que se nos enferme el lóbulo frontal. Ahora, en Apocalipsis 17:15 nos dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Nosotros cuando estudiamos Apocalipsis 17, analizamos a esta mujer. Le invito a que quiera ver en este canal, está para que se analice claramente. En este momento no vamos a definir quién es la ramera, pero sí podemos decir que la ramera influye para que la mente de mucha gente tenga esa marca, porque en cambio de curarlos, los está enfermando más. Hay cosas increíbles que uno puede decir acá, pero quiero que ustedes cada uno las analice. ¿Qué movimientos religiosos están separándonos de la voluntad de Dios? Nos están separando del Espíritu Santo. Nos están separando del estudio de la palabra de Dios. Nos están enseñando cosas contrarias que no están escritas en la Biblia. Que están enseñando cosas que son contrarias a lo que es la naturaleza, la creación, que hablan del evolucionismo y otras cosas más. Todo eso es producto de razonamientos humanos que evidentemente muestran confusión. Ahora, quiero que, me gustó cuando vi esta parte, porque analizando esto, yo quisiera que ustedes visualicen primero esta gráfica antes de leerlo. Aquí se ve David y el gigante Goliat. Nosotros todos sabemos esa historia. Sabemos de que David tuvo que afrontarse a Goliat y con una piedra lo derribó. Pero lo interesante del caso es que veamos qué pasa con esa piedra. Vamos a leer lo que nos dice 1 Samuel 17:49. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo. ¿En dónde? En la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Esto es increíble. Nosotros tenemos esa piedra, esa roca que es Cristo. Nosotros podemos mandar esa onda que es Cristo a nuestro favor para que destruya a todos esos gigantes que están afectando nuestro lóbulo frontal, para derribarnos, quitarlos y exterminarlos de nuestra vida, que no nos dañen, nos atormenten y nos amenacen. Hay muchísimas cosas mentales, cosas físicas, cosas espirituales. La persona que sufre de ansiedad, la persona que sufre de depresión, la persona que sufre de males físicos en muchos aspectos psicosomáticos, con esa onda, con Cristo, que nosotros nos aferremos a Él,
y podemos combatir, podemos dar en la frente para destruirlos y sacarlos de nuestro lóbulo frontal. Y también podemos hablar del pecado, esas tendencias que cada cual tenemos hacia el mal, algunas debilidades que no hemos podido vencer. Cristo nos ayuda para que lo podamos hacer. El Evangelio, el Espíritu Santo, como estamos viendo, nos ayuda para que seamos vencedores y nuestro lóbulo frontal se pueda sanar y pueda de esa manera vivir de una manera libre de todas esas amenazas. El libro de Proverbios nos dice algo. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. En las Escrituras, cuando se habla del corazón, se habla de la voluntad, de las decisiones, del proceder. ¿Y eso en dónde está? En el lóbulo frontal. O sea que podemos decir aquí que el lóbulo frontal está marcado en todos los textos que nosotros leemos sobre el corazón, espiritualmente hablando. En la Biblia se refiere al lóbulo frontal también. Por eso vemos en Mateo 22:37, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, podemos decir, ama a Dios con todo tu razonamiento, con toda tu voluntad, con todas tus decisiones, con lo que tú escojas como recto. Y no solamente espiritualmente, es mentalmente y físicamente. Eso es lo que Dios nos pide. Aparte de eso, leemos en Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Dios, Jehová, tu Dios, de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos. ¿Y qué? Y que lo ames. Y le sirvas a Jehová tu Dios, ¿con qué cosa? Con todo tu corazón y con toda tu alma. Dios quiere nuestra voluntad, nuestro libre albedrío, nuestras decisiones, pero que no lo hagamos como una imposición, sino que dice aquí, con amor. Cuando nosotros amamos a alguien, cuando tenemos una pareja, nosotros hacemos lo que esa persona quiere para que demostrarle nuestro amor, para demostrar que nuestra voluntad está dedicada a ella, para que nos demos cuenta que nosotros, por el amor que tenemos hacia esa persona, no queremos contradecirla ni contrariarla. Y eso es lo que Dios quiere. Por eso nosotros debemos de abrir nuestro corazón, nuestra mente, por decirlo así, nuestra voluntad, para que Dios entre a nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Romanos 2:5 nos dice, pero por la dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios. O sea, si nosotros mantenemos nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestras decisiones, nuestra, por decirlo así, nuestra manera de ver la vida en contra de Dios, estamos yendo en contra de la voluntad de Dios y desafortunadamente seremos parte de esos que se irán a juicio por Dios, precisamente ¿por qué? Porque no estamos haciendo lo justo para recibir su sello en nuestras frentes. Jeremías nos dice, Jeremías 31:33, pero esto es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley y qué, o sea, escribiré mi ley en su mente. Dios quiere que en nuestra mente esté su ley, que esté sus mandamientos, y quiere escribirlas en nuestro corazón, o sea, nuestra voluntad, nuestras decisiones. Y yo seré para ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Mucha gente en este momento rechaza los mandamientos de Dios. Incluso ustedes vieron las noticias hace poco, que quisieron subir al monte Sinaí un grupo de religiosos y de filósofos y movimientos que tienen, llamémoslo así, abiertos en contra de ellos con 10 mandamientos totalmente opuestos a la ley de Dios. Y querían bajar con esos 10 mandamientos para presentarlos al mundo. Pero curiosamente Dios no les permitió eso. El gobierno de Egipto no les permitió subir al monte Sinaí y no pudieron hacerlo, pero de todas maneras los publicaron. Ustedes lo pueden buscar en las redes sociales. No lo puse ahora porque no es el tema, pero ustedes pueden buscar y se dan cuenta que son de mandamientos
totalmente opuestos a los mandamientos de Dios, totalmente sin el Espíritu Santo y totalmente mandamiento que hace que solamente la gente viva de una forma enferma. Porque si nosotros tuvimos nuestra parte espiritual, como dice aquí lo que estamos viendo hasta este momento, empezamos a ser enfermos espirituales. Hebreos 8:10 nos dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré, y seré para ellos Dios y ellos serán pueblo, para mí mi pueblo. Mucha gente dice que esto que dice Jeremías en 31:33 era para el pueblo judío, pero vemos aquí que en Hebreos 8 lo dice que también es para el pueblo del nuevo pacto. Y lo repite en Hebreos 10 también, dice, este es el pacto que hay con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Dios quiere escribir en nuestras mentes, en nuestro corazón, en nuestra voluntad, en nuestro lóbulo frontal, las leyes de vida que nos dejó, las leyes para nuestro bien, las leyes que tienen que ver cómo nosotros como sociedad podemos vivir en mejor armonía. Y como estábamos diciendo al comienzo, como ese director de orquesta que está dirigiendo todas nuestras cosas para hacer el bien. No es casualidad, hermanos, lo que estoy diciendo. Si ustedes se acuerdan del capítulo 3 de Daniel, Nabucodonosor mandó hacer una estatua que tenía 60 codos de alta, 6 codos de ancha y 6 instrumentos que tocaban para que todo el mundo se arrodillase. Estamos hablando de lo mismo. Tiene que ver cómo somos manipulados en contra de Dios, mientras Dios quiere tener una batuta, quiere ser nuestro director de orquesta con sus mandamientos y sus leyes para que nosotros hagamos su voluntad. Estos 3 jóvenes que estuvieron en el horno de fuego, por no adorar esa estatua de Nabucodonosor, salieron victoriosos porque Dios los había sellado como hijos suyos y no murieron estando dentro del horno de fuego. Ustedes lo pueden leer en el capítulo 3 del libro de Daniel. Ahora, Mateo 22:37. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Y respondió Jesús, el amor de Dios en el corazón de los sellados. Cada uno, por eso puse esta gráfica que tiene una luz que representa la luz del Espíritu Santo, la luz de Cristo. La luz de Cristo es la única que nos puede llevar a una sanación física, mental y espiritual. Y la única que puede hacer que nuestro lóbulo frontal esté totalmente sano para hacer su voluntad. Entonces vamos a ir cerrando con lo que dijimos al comienzo del statement, o sea, la base que pusimos para este estudio. El lóbulo frontal se encuentra detrás de la parte de la frente y es el encargado de ¿qué? De las decisiones, como hemos visto, de la personalidad, de la voluntad, de la memoria, de nuestras decisiones, lo que escogemos hacer, ya sea malo o sea bueno. Espero que cada uno de nosotros que estamos escuchando este tema, dejemos que sea lo bueno, que nuestro lóbulo frontal sea manejado por el Espíritu Santo y podamos ser sanados de esa manera. Aparte de eso, vimos que es la diferencia con los animales, porque tenemos la inteligencia. Pero desgraciadamente, entre más pasa el tiempo, los que tienen la marca de la bestia se están animalizando y están perdiendo su inteligencia para dejarse guiar por sus instintos, sus caprichos y aparte de eso, todas sus depravaciones, como vemos que está pasando en este mundo, con este movimiento LGTB y otras cosas más. Aparte de eso, como dijimos, la comunicación y el lenguaje tienen mucho que ver con el libre albedrío y la manera que nosotros verbalmente o con nuestras acciones o con lo que nosotros hacemos podemos ayudar a otros para que conozcan al Señor y puedan igualmente ser sellados, que ese es mi deseo y mi oración esta noche. Este tema me pareció muy importante y no solamente importante, sino que es un tema que nos compete a todos, nos involucra a todos. No hay nadie que se escape aquí, sea bueno o sea malo.
Y no porque estoy diciendo este tema desde el punto de vista de la Biblia, van a decir, bueno, van a excluir. No, es bueno que lo analicemos, incluso las personas que no creen en la Biblia, que se tomen el tiempo de analizarlo y que se tomen el tiempo que se den cuenta que muchas veces está demostrado, los psicólogos han demostrado, que las personas que tienen una base espiritual, que confían en Dios, se curan más rápido de cualquier enfermedad, incluso hasta mentales, que los demás que no tienen a Dios en su corazón. Mucha gente incluso se sienten tan vacíos por la falta de Dios que pueden tener millones de dinero, muchísimas comodidades, y se suicidan porque su lóbulo frontal está enfermo. Vamos a terminar con una oración. Padre querido, Señor, te podemos damos gracias, Señor, porque nos has permitido entender un poquito más la relación en nuestro lóbulo frontal con el sello de Dios, con tu voluntad, y cómo nosotros podemos ver que esto que dijimos esta noche es apenas un abrebocas que se puede profundizar en muchos aspectos para que cada cual de nosotros podamos ver la importancia que podamos recibir ese sello de Dios. Que podamos dejar muchas cosas que quizá estamos haciendo mal en este momento, que nos tienen enfermos, nos están llevando un procedimiento que en nuestras vidas que es contrario para nuestra salud. Quizás en las drogas, quizás el alcohol, quizás el cigarrillo, quizás el proceder sexual desmesurado, la pornografía, y también cosas que hacemos por nuestra salud que son contrarias mentalmente y por supuesto espiritualmente. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Que podamos dejar que el Espíritu Santo nos selle en nuestras frentes. Que podamos recibir su fruto del Espíritu Santo que está en Gálatas 5:22. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, el dominio propio. Que seamos personas equilibradas. Que tú puedas dirigirnos con tu Espíritu Santo como ese director de orquesta que maneja todas nuestras vidas y podamos de esa manera, cada uno de nosotros, trabajar armónicamente con nuestras vidas y con las vidas de los demás, para bien y no para destruirlos, ni para destruirnos nosotros mismos. Gracias, Señor, por permitirnos esta noche haber estudiado esto. Y en mi deseo oración que el que escuche este video, el que lo vea en el futuro, pueda hacer que su lóbulo frontal sea imbuido del Espíritu Santo para que pueda recibir salud y vida. Lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén. Bueno, me alegra que haya estado nuestra hermanita Frida. También veo que Francisca está conectada y quizás otros que no sé quién más. Pero sobre todo, vuelvo y reitero, Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos ese amor de Dios y sobre todo que nosotros sintamos que la voluntad de Dios está siempre manejada por el Espíritu Santo como sello en nuestras frentes. Dios les bendiga. Bye bye.